gloria a nuestro Dios, alabado sea el nombre del Señor. Poderoso Dios, poderoso nuestro Rey. Dios les bendiga a todos los hermanos y las hermanas. El Señor me les bendiga esta noche. Yo quisiera, hermanos, que hiciéramos una oración ahora por Colombia. Vamos a pedirle a nuestro Dios que tenga misericordia de todas aquellas personas, entre ellos muchos hermanos de la iglesia también, porque allá en ese sitio donde fue más fuerte, están todas las iglesias, en todos esos lugares del Quindío, del eje cafetero, están las iglesias. En todo eso, pues allá es donde más iglesias hay. Entonces, seguramente el diablo enojado. Pero vamos a pedirle al Señor misericordia para que Dios tienda la mano a los necesitados, a las personas que se han quedado sin techo, sin vivienda, que no tienen comida en este momento o vestido, bueno, lo elemental. Que Dios sea misericordioso y que bendiga a todas las personas, que nuestro Dios sabe que nosotros aceptamos los momentos difíciles que nos vengan en la vida, porque sabemos que tenemos un enemigo fuerte y ese enemigo pues nos odia y entonces también contribuye para que venga cualquier anomalía a nuestras vidas. Pero eso no significa que vamos a dejar de amar a nuestro Dios. Hay que amar a Dios en la riqueza, en la pobreza, en el hambre, en la desnudez, en la abundancia. No, en todo momento de nuestra vida amemos al Señor. No cuestionar, sino pedirle a Dios misericordia. Entonces yo quiero que hagamos esa oración todos y ustedes, todos también vamos a estar orando y clamándole al Señor en este momento por Colombia y las personas necesitadas con esta catástrofe. Padre Santo, Padre Celestial, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, mi Señor, pedimos en este momento que tengas misericordia, extiendas tu mano poderosa sobre todas aquellas personas, hermanos de la iglesia, hermanas, y también personas que no están yendo aún a la iglesia. Que tú tengas misericordia de todos ellos, mi Señor. Extiende tu mano y bendice, Señor, para que nada les falte. Porque en estos momentos, Señor, muchos han quedado sin vivienda. Muchos están durmiendo en la calle. Muchos no tienen comida porque los establecimientos están cerrados. Si tienen dinero no pueden comprar. Otros no tienen dinero para comprar. Tienen que seguramente viajar a pueblos lejos para poder comprar, para abastecer sus necesidades primarias. Pero Señor, tú eres poder y amor. Tú eres misericordia. Y tú, Señor, conoces las necesidades en este momento de aquellas personas también que están sufriendo el dolor por el accidente, porque muchas viviendas, muchos edificios también cayeron encima de muchas personas y también están en los hospitales sufriendo también el dolor. Algunos ya han fallecido, Señor. Consuela a las familias, mi Señor. Dales fortaleza y tiende tu mano misericordiosa, tu mano de amor, tu mano de perdón también, Señor. Que nos perdones, Padre Santo. Perdónanos, Señor, porque a veces somos infieles y se nos olvida buscarte de corazón. Se nos olvida seguir tus caminos. Se nos olvida confiar en ti, creer en ti, esperar. Y también se nos olvida agradarte, cumplir los mandamientos para hacer tu voluntad. Todo esto, Señor, se olvida en nuestra debilidad humana, pero tú nos perdonarás y nos ayudarás, mi Padre. Padre, tu misericordia y tu amor sea en estos momentos con todas aquellas personas y ayúdalos a todos, mi Señor, y los que no conocen tu nombre, no conocen tus caminos, ayúdale y enséñale, Señor, el camino que han de seguir para que te conozcan
que tú eres un Dios de amor, de misericordia, un Dios de perdón y un Dios también de milagros y de bendición para todos. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre Santo, por escucharnos. Gracias, y te pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gloria al Todopoderoso. Bendito el nombre del Señor. Bueno, mis hermanos, pueden sentarse y vamos a honrar a nuestro Dios también aquí con una lectura. Vamos a estar aquí meditando un poquito en el Salmo 24. Algunos hermanos se saben ese salmo de memoria. Si yo le pregunto a alguien, se lo sabe. Pero el asunto a veces no es saber tanto de memoria, sino entenderlo, ¿no? Comprender y nosotros meditar en cada frase, en cada palabra, para hacer la voluntad de nuestro Dios, para agradar a Dios en nuestros caminos. Eso es lo más importante. Entonces, si a mí me preguntan, pues yo me lo sé de memoria. Pero bien, yo siempre medito. En el Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. A ver qué significa eso. Que de él es la tierra y su plenitud. ¿Cuál tierra? El globo terráqueo y su plenitud. El mundo y los que en él habitan es lo mismo que la tierra y la plenitud. El mundo y los que en él habitan es lo mismo. Porque Dios la fundó la tierra, dice. La fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos, es decir, el agua. Como al principio que dice que todo era lleno de agua, antes de Dios formar la tierra seca, era todo agua. Y él dice que apartó las aguas, formó mares, ríos, en fin, para dejar la tierra seca y dejar ahí esa bolita semirredonda. Y dice que como Dios hizo todo esto, es en el verso 3 la pregunta del salmista, que en ese momento era inspirado por el Espíritu Santo. Y él hace la pregunta inspirado por el Espíritu de Dios y dice, ¿quién subirá? ¿O quién estará? ¿O quién se presentará en el monte de Dios? El monte de Jehová es lo mismo, el monte de Dios, de Jehová, de Dios. ¿Quién estará allí? ¿Quién estará en ese lugar santo? ¿Quién? Entonces el Espíritu Santo hacía la pregunta. Pero el Espíritu Santo daba la respuesta, porque seguramente no había respuesta, y él mismo dio la respuesta certera. Entonces, cuando nosotros meditamos de quién estará en la presencia del Señor, quién será capaz de presentarse ante Dios, una persona llena de pecados, pues seguramente no lo dejan pasar. Seguro no lo dejan pasar porque el Señor está sentado allí en un trono como rey y a él no lo van a dejar pasar. Y seguramente para llegar a la presencia de Dios hay que pasar por muchos filtros o lugares de seguridad donde hay que reunir tantos requisitos. Y entonces la gente pues no reúne todos los requisitos, entonces no lo dejan pasar allá donde el rey. Y seguramente hay alguien que sí reúne todos los requisitos. Y dice que, bueno, esos requisitos dicen, cuando hace la pregunta, él mismo, el Espíritu de Dios responde, dice, el limpio de manos. Nosotros tenemos que meditar qué significa el limpio de manos. Cuando nosotros hacemos pecado, cometemos pecados, hacemos el mal, vivimos en la maldad, tantas cosas. Todo eso, la mayoría se hace con las manos. Si nos ponemos a imaginarnos qué maldades se hacen con la mano, pues eso son muchas las cosas que se hacen con la mano.
muchas cosas malas se hacen con la mano. Con las manos, entonces alguien toma un cuchillo y va y le entierra a otro el cuchillo. O toma un arma, cualquiera que sea, y va y le dispara, le quita la vida a otro. Con las manos alguien puede ir allá y robar a una persona. O lo atraca o lo asfixia, bueno, le hace algo, le da muerte. Con las manos agarra a alguien para violarlo. A ver, ¿qué más se hace con las manos? Tantas cosas. Con las manos, ¿qué más se puede hacer? Se falsifican documentos. Bueno, eso. Entonces, ¿qué significa que dice el Espíritu Santo? Dice que el que puede estar en la presencia de Dios allí es la persona que tenga manos limpias. Es decir, no podemos cometer pecados. El que va a cometer un adulterio usa las manos, ¿no? El que va a cometer fornicaciones usa las manos. Entonces, si nosotros nos ponemos a decir qué es lo que más se hace con las manos, pues muchas cosas. Entonces, como la mayoría de los pecados se practican y cuando se van a practicar se usan las manos para hacerlo, por eso dice el limpio de manos. Y claro, cuando las manos van a proceder es porque todo salió de un lugar que era el corazón y los pensamientos. De aquí sale el deseo, la intención, sale de aquí del corazón y pasa aquí al laboratorio. Y entonces aquí en el laboratorio viene el pensamiento malo. Voy a adulterar, voy a fornicar, voy a violar, voy a matar a alguien, voy a robar, voy a atracar, voy a hacer aquello, voy a envenenar a aquello, todo esto. Entonces usa las manos para hacer eso. Entonces por eso el Señor en su sabiduría maneja este lenguaje para que nosotros los humanos podamos comprender muy fácil lo que Dios quiere que nosotros hagamos y no hagamos, y que agrademos siempre a nuestro Dios. Bueno, entonces con ese pequeño ejemplo de el limpio de manos y qué, y puro, claro, porque lo que hacen las manos salió aquí del corazón. Alguien dice, es que odio, tengo ira, tengo rabia, tengo venganza, yo voy a vengarme, yo voy a hacer aquello, yo voy a hacer el mal, yo voy a robar, no tengo dinero, no quiero trabajar, voy a robar. Todo eso lo tienes ahí en el corazón y de ahí lo saca para que las manos actúen junto con los pensamientos. Entonces, el limpio de manos y puro de corazón. Ya comprendimos esto, ¿no? Y a nosotros le vamos a pedir al Señor que nos guarde, que nos ayude a hacer su voluntad, a agradarle y a cuidar que nuestras manos no hagan nada sucio, sino que nuestras manos sean limpias, haciendo el bien siempre. Dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Aquí habla de la idolatría. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni haya jurado con engaños. En ese tiempo abundaba mucho la idolatría, hoy también existe la idolatría en muchas formas, en muchas maneras, y la gente desvía su corazón hacia esas cosas. Vanas significa que no son duraderas, que todo se acaba, que todo fenece, que todo tiene un tiempo, un fin y que todo termina. Eso significa la palabra vana o vanidad. Vanidad porque se secó estas flores, bueno, estas flores son artificiales, pero también es una vanidad porque con el tiempo ya se deterioran. Si son naturales, pues también se deterioran. Entonces es lo que se llama vano o vanidad, que se acaba, que tiene un fin. Y dice el Señor ahí que el hombre, el ser humano, desvió su corazón a todas esas vanidades que no conducen a nada, que no salvan, que ofenden a Dios, que le producen celos al Señor.
y que la gente se fue tras de todas esas creencias, vanidades, idolatrías, y pone su corazón en eso más que en Dios. Y pues el Señor no le agrada eso y como que la gente, o Dios más bien, se aparta de la gente. No la gente se aparta de Dios, sino Dios se aleja y deja sola a las personas que están confiando en sí mismos y en las cosas que ve sus ojos del mundo, de placeres, todo aquello que sea, todo eso que produzca como eso de placer y esa alegría y que la gente pone eso en su corazón, que si no vive y practica todo esto que no puede vivir, bueno, es eso, pierde la fe, el entusiasmo, el ánimo, pierde la alegría porque no pudo adquirir o hacer aquellas cosas vanas, tontas que no valen la pena. Entonces, eso es las cosas vanas también, que dice el Señor, que el que no haya puesto su corazón tampoco en esas cosas vanas, sino que es Dios, Dios primero, y Dios es el que tiene que estar en nuestro corazón para darle gracias todos los días y alabarlo. Y lo demás que nosotros nos pase en la vida es añadido, que Dios quiera darnos, pero que nosotros no lo busquemos por capricho o por materialismo o por ambiciones. Eso es en cuanto a las cosas vanas, que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Jurado con engaño, hoy en día la gente no jura, pero sí dice muchas mentiras, ¿no? Hay mucha gente que miente. Para todo está mintiendo y mintiendo. En la antigüedad hablaban mentiras y luego acompañaban con un juramento. Empezaba, yo voy a jurar, le juro que esto es así, le juro que voy a hacer aquello. Y no cumplían. Eso era jurar falso. Entonces, jurando con engaño. Hoy es con la mentira. Entonces, en el verso 5, ¿qué dice? Esa persona que no ha hecho estas cosas, esta persona que es limpio de manos, que es puro de corazón, dice que va a recibir ¿qué? ¿Y qué más? Gloria a nuestro Dios. Deseamos nosotros recibir la bendición de Dios. Deseamos con todo nuestro corazón tener las manos limpias para presentarnos al Señor. Dice, así, esa es la generación de los que buscan a Dios. Esa es la generación de los que buscan a Dios, que no cometen pecado. De los que buscan tu rostro, la condición de esta persona. Queremos ser así, queremos ser nosotros. Y aquí entonces en el verso 7 dice, hay una invitación. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. ¿Quiénes son las puertas? Todos nosotros somos puertas. ¿Y cuál es la principal puerta? El Señor Jesucristo es la principal puerta. Él dice que Él es la puerta, el camino por donde se entra. Pero nosotros también somos puertas, porque le estamos dando paso a mucha gente para que conozcan el camino de Dios. Entonces, somos puertas. Entonces dice, alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará ¿quién? El Rey de la Gloria entrará, porque le abrimos nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, ¿quién es este Rey de Gloria? La respuesta del Espíritu Santo. ¿Quién es? Respuesta. Jehová el fuerte y valiente. Y Jehová poderoso en batalla. Él es el Rey de la Gloria. Dice, alzad, en el 9, alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. La invitación es el cántico. Dice, ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es? Nuestro Dios. Él es el Rey de la Gloria. Alabado y glorificado el nombre de nuestro Dios. ¿Preguntas? Sí, hermana. Bueno, hermana, yo tengo dos preguntas cortas. La primera,
cuando antes de yo pertenecer a la iglesia, hablaba mucho de la manzana. Esa manzana es representación como que eso fue lo que pasó. Literalmente ellos agarraron Estás una hablando manzana. de lo de Adán y Adán y Eva, Eva, paraíso. sí, Pero correcto. no es manzana. Ok. La Biblia no dice que sea manzana, la Biblia dice es una fruta, Fruta, un ok. fruto, pero no le dio el nombre qué clase de fruto es. Eso de la manzana se lo inventó, fue la Iglesia Católica. Ok. Ellos se inventaron eso. Sí. ¿Y el fruto sería algo espiritual o algo físico? Pues en ese tiempo, cuando vivieron la experiencia, pues era literal, era físico, pero Dios les estaba probando a ellos la obediencia, porque como el diablo ya estaba ahí en el Edén, el diablo con todos los millones de demonios que lo siguieron, estaban ahí en el Edén, Dios sabía que el diablo iba a intervenir en la vida de Adán y Eva y que les iba a hablar y les iba a enseñar cosas para que desobedecieran a Dios. Entonces, por eso Dios empezó probando al hombre y a la mujer la obediencia. Entonces, simplemente le dijo, de este árbol no coma, porque es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el Señor sabía que ellos se iban a comer de ese árbol. Y, y eso pasó. Entonces el diablo pues ahí intervino y le dijo a Eva y ellos comieron del fruto. Entonces desobedecieron a Dios. Hubo esa desobediencia. Sí, hermana, ¿qué más quieres saber de ahí? Y esta es una pregunta del libro de vivencias. Ujú. Usted comentaba en el libro de vivencias que habían dos personas que le daban profecía y usted no hablaba una con otra para que ellas como que no tuvieran una celosía. A mí me aconteció que me dieron una profecía. Siempre que me dan profecía es en este lugar, pero esa profecía no me la dieron en este lugar. Y bueno, yo di testimonio, pero no sé si eso está mal o no está mal. Digamos, a usted le dieron una profecía en otra iglesia u otra denominación. Sí, bueno, pero después de eso tú viniste acá y has seguido aquí. Bueno, sí, porque es mi iglesia, aquí fue donde yo me enamoré de Dios y donde lo conocí y Sí. donde lo escucho siempre. Ujú, sí. Pero esa profecía que me dieron en ese otro sitio, no, la verdad, la tomé como un pequeño tesoro también. Sí, sí, sí. Entonces quisiera saber qué Bu- piensa usted de Bueno, eso. no te preocupes que seguramente Dios quiso que tú vivieras esa experiencia y Dios, para Dios no es nada imposible hablar por otras personas, por otra gente. Para Dios, eso no es imposible cuando Dios quiere bendecir a alguien. Dios hace cualquier cosa para que la persona conozca sus caminos. Por eso el Señor Jesucristo, cuando le prohibían que no hablara, que no predicara, y el Señor decía, si yo me callo, las piedras hablarán. Entonces, una piedra hablando, seguro que sí, una piedra hubiese hablado. Así que, pues, viviste la experiencia porque Dios quería que tú conozcas aquí, que compares y que te sientas mejor. Entonces ya tú dices que estás aquí porque Dios te ha convencido. Lo otro, pues no hay que desecharlo. Seguramente Dios usó eso, esa forma para traerte, ¿ve? Para que te enamores, que Dios hable. Bien, sí. Buenas noches, hermana María Luisa. Mi inquietud tengo en Proverbios, Proverbios 17, versículo 2. Sí. ¿Puedo leer, hermana? Sí, en Proverbios 17:2. Sí. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra y con los hermanos compartirá la herencia. Hermana, si me puede por favor explicar ese verso. Bien, si ya encontraron todos 17:2 Proverbios. Dice, el siervo prudente. En ese tiempo el siervo es una persona que le ayuda. Es como decir hoy un empleado, como un empleado, ¿no? De la empresa. Un empleado de una empresa, bueno, es el que sirve, que trabaja con un jefe, bueno, con un patrón. Bueno, entonces dice, ese siervo que es prudente significa que él hace
hace las cosas bien, su trabajo lo hace bien, lo hace con fidelidad, con lealtad, con amor, con honradez, con honestidad. Entonces su jefe no tiene ninguna queja de él. Quizá el jefe es el dueño de esa empresa. Y dice que si él tiene de pronto hijos que son despilfarradores, irresponsables, bueno, haciendo todo lo malo, entonces ese padre de familia se enoja y en ese tiempo se acostumbraba a lo de las herencias, que el hijo que no hiciera las cosas bien, pues lo desheredaban, le quitaban la herencia, ¿no? Y el siervo era el que entraba a heredar, porque él le había trabajado toda la vida a su jefe y hacía las cosas bien. Y él entonces dijo, lo mío te lo voy a dejar a ti porque tú me has sido fiel y has velado por mí, me has ayudado, estás conmigo, mientras que mi hijo allá no ha servido para nada, entonces a él no le voy a dar nada sino a ti. Digamos, se ganó como esa bendición. Hoy en día, nosotros, ¿cómo retomaríamos ese verso hoy en día? Hoy en día, pues nosotros, la mayoría de personas son empleadas, trabajan como empleados. Algunas veces esos empleados se ganan el cariño del jefe, porque trabaja con responsabilidad, trabaja con amor, con cariño, tiene carisma, como se dice, entonces su jefe lo aprecia tanto y nunca lo va a suspender de su trabajo, sino que siempre le dará el trabajo en su empresa porque lo estima mucho. Bueno, eso sería hoy en día esa bendición. Pero si nosotros vamos a comparar en la parte espiritual sobre este siervo, digamos que nuestro jefe es Dios y que somos sus siervos, ¿no? Que somos sus siervos. Entonces, ¿cómo debemos comportarnos? Para que ganemos la bendición de ese jefe, pues comportarnos bien con nuestro Dios, no pecar, sino agradar a Dios en todo y amarle y serle fiel hasta la muerte. Entonces, es eso lo que dice ahí en Proverbios, que puede significar muchas cosas y son grandes ejemplos para nuestra vida personal. Entonces, el siervo prudente se va a enseñorear o adueñar de la herencia de ese hijo que está deshonrando a su jefe. Dice, y con los hermanos compartirá la herencia. Entonces ahí dice que pues con otras personas estará compartiendo esa herencia porque aquel hijo desobediente, irresponsable, pues no se ganó esa bendición. Y hoy es nosotros con nuestro Dios, que somos sus siervos y que el Señor nos diga un día, buen siervo, fiel, ven a mí. Yo te voy a poner en lo alto porque fuiste fiel en la vida y me buscaste, cumpliste mis mandamientos. Eso es lo que nosotros deseamos que un día el Señor nos diga así. Seguimos. Sí. Buenas noches, hermana María Luisa. Gracias por su visita. Tengo una pregunta en Apocalipsis. Hasta me da más curiosidad ya con el salmo que acabamos de leer. Es en Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 9. Sí. Apocalipsis 6:9. ¿Puedo leer, hermano? Sí, hermano, sí. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moren en la tierra? Y si les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. He meditado en estos versículos, hermana, varias veces y a veces me detengo y me pregunto, porque aquí dice que ellos habían preguntado al Señor hasta cuándo el Señor no iba a venir para juzgar y O para vengar su vengar, sangre. Sí, para señora. vengar
todo Entonces, lo que habían hecho con ellos en vida. sí, señora. Entonces, nosotros sabemos que la doctrina del Señor no se contradice y que lo que el Señor va a venir es recoger su iglesia ya perfecta. Entonces, basado en eso, mi pregunta sería, digamos, en esta característica me parece como ellos quieren vengarse, cosa que el Señor ya en varias lecturas de la Biblia nos enseña que no debemos tener. Entonces, pero igual se ve que el Señor hasta les dio vestidura blanca. Entonces, me pregunto cómo es o hasta dónde nos lleva la intención de cambiar en nuestra vida espiritual para que alcanzamos la salvación o cómo le explico este verso, hermano. Bueno, yo creo lo que usted quiere decir es que cómo es posible que ellos, estando ahí en ese sitio que Dios los tiene en alto, cómo ellos se van a poner a pedirle al Señor venganza. Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar todo lo que nos hicieron, todo lo que sufrimos en la tierra, predicando tu nombre? Y tú, Señor, ¿cuándo vas a vengar eso? Porque el Señor, como dice, que Él es el que cobra la venganza, que nosotros como seres humanos no nos vayamos a vengar, sino que es Él el que va a vengar por nosotros. Ellos conocían esa doctrina, entonces por eso le decían, Señor, ¿cuándo vas a vengar todo lo que nos hicieron a nosotros ese mal? Entonces el Señor les contesta y le dice, no se preocupen, que todavía se demora un tiempo hasta que se cumpla todo aquello plan de Dios, ¿no? Entonces fue lo que Dios les dijo, tengamos también, miremos cómo Dios en su misericordia no les llamó la atención fuerte, sino que les dijo, tengan paciencia y sigan esperando, que el día llegará y se hará. Entonces dice que los vistió de ropas blancas resplandecientes. Confórmense por ahora con eso y sigan esperando. Y hasta el día de hoy están esperando. Hasta el día de hoy, porque si el Señor viniera ahora, yo creo que no va a encontrar todavía iglesia, porque dice que la iglesia tiene que ser perfecta. Y si nosotros todos nos ponemos a examinar nuestra vida, nos hace falta, hace falta cambiar. Entonces hay que pedir a Dios que nos ayude, porque queremos pertenecer a la iglesia perfecta del Señor. Pregunta. Hermana María Luisa, Dios la bendiga. Estoy muy nerviosa. No Ese se ponga micrófono nerviosa, me que yo pone también estoy. demasiado nerviosa. Bueno, hermana María Luisa, estaba leyendo yo la Biblia y estaba yo en Números 3:4 y Números 3:4. aquí habla acerca de los hijos de Aarón y decía, pero Nadab y Abú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto. Cuando yo leí eso, yo dije, pero yo había pasado ya a Levítico, yo dije, pero que no encontré en Levítico algo que hablara de un fuego extraño. Yo dije, ellos tuvieron la intención de pronto hacerle una ofrenda al Señor y que le molestó, y eso me llevó a Levítico. Bueno, hermana, sí. Yo Bueno, creo que perdón. la hermana cuando leyó, Ujú. no comprendió la parte de la lectura que Dios le dijo a Aarón. Ujú. Le dijo que únicamente el sumo sacerdote era el único que podía ofrecerle fuego al Señor, que el sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote era Aarón. Sus hijos, que era Nadab y Abiú, ¿no? Nadab y Abiú, ellos no tenían la autorización de ir a presentar el fuego, sino solo Aarón. Entonces aquí cuando ya tú lees que Nadab y Abiú presentaron fuego extraño y Dios los castigó con la muerte, es porque ellos se pusieron a presentar el incensario allá ante el Señor y eso estaba prohibido porque eso era únicamente para el sumo sacerdote y ellos lo hicieron y por eso Dios los castigó con la muerte. Entonces por eso la hermana pues no encontró como la palabra no clara en decir que fuego extraño significa esto. No, no, no. El fuego extraño era hacer algo desobedeciendo a Dios. Entonces, por no decir el término, ellos desobedecieron a Dios por ofrecer el fuego y el único autorizado era Aarón. Entonces, simplemente
La Biblia, pues el escritor o en ese tiempo el idioma era, ofrecieron fuego extraño. Es decir, no estaban autorizados. Es lo que significa el fuego extraño. Para los que leen, para cuando les toque a usted leer la Biblia, lean esa parte y ya la van a comprender mejor. Que fuego extraño significaba prohibido hacer tal cosa. Eso. Hermana, pero otra cosa, yo le pregunto. Sí, entonces, después de que sucedió esto, dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo como ya después de lo que sucedió, hizo esta observación, que los que a mí se acercaran, se santificaran, ¿no? En presencia de todo el pueblo. Bueno, ya entendí su respuesta, pero esto me lleva a algo que me sucedió con una persona de mi familia, somos las únicas que venimos a la iglesia, es alguien muy allegado, y siempre uno buscando lo que nos decía al principio que santifica, buscar agradar a Dios, el que es fiel en lo poco. Bueno, ella llevaba una pulserita roja de hilo, ¿Quién? ¿Quién? un ser querido mío Sí, que pero viene a no la es, iglesia, pero no es de la iglesia. ¿O viene a la sí? iglesia, Ah, sí, sí, ya, sí. muchos años llegamos Sí. juntas y llevaba esta pulserita roja de hilo. Y yo le dije, yo pienso que tú no deberías de usar esa pulsera. Y ella me dijo, no, yo no le veo nada de malo. Y yo le dije, eso no está bien si tú vas a la iglesia con esa pulsera y que te vean con esa iglesia. Y me dijo, sí, pero yo no le doy el significado que yo sé que tú le estás pensando. Yo le dije, Pero luego, ¿qué significa eso? esa pulsera que yo sepa la usan mucho dicen que es para el mal de ojo. Ujú. Y yo sé que prácticamente todo el que la usa tiene ese sentimiento, tiene esa referencia de esa pulsera. ¿Qué es el mal de ojo? Sí, Yo y nunca la había usa, oído. se la ponen mucho a Nunca los había oído sí, eso se la de ponen la pulsera roja. sí, y la usa mucho para los niños y eso. Entonces yo le dije, está bien que tú no le tengas el corazón puesto en eso, pero el enemigo Eso se sabe. llaman cosas vanas. Claro, Lo entonces yo que le leímos, dije, las cosas vanas, que las ujú, personas se inclinan a cosas vanas como eso. Y eso es idolatría también, claro, entonces yo porque le eso está en la idolatría y en las creencias de espiritismo y de agüeros y de supersticiones. Todo eso lo claro, practican. entonces Mm. yo le dije a ella, está bien que tú no le pongas el corazón a eso y no le hagas con esa intención, pero el enemigo sí sabe lo que te estás poniendo. Claro que sí, el ¿Para diablo qué sí te? sabe y le Claro, pone a ella una atadura por eso. claro. Entonces yo le dije, ¿para qué le das gusto y te pones esa manilla? Mm, Igual dijo, no, yo voy a preguntar y ya después no dije nada, pero entonces, hermana María sí. Elisa, esto se lo voy a compartir a ella y Dios me la Sí, bendiga. es mal porque ella se está atando de las bendiciones de Dios. El diablo la está atando con esa creencia de la tal pulserita y eso se convierte en una atadura en la persona. ¿Qué significa una atadura? Significa un impedimento que usted mismo se forma en su vida por ponerse a llevarle la idea a la gente, por andar a la moda. Tengan cuidado, por ejemplo, con esos tatuajes. Ustedes han visto mucha gente llenos de tatuajes, ¿sí? Sí. Yo he visto que es los brazos, todo el cuerpo, toda la cara, bueno, en fin, llenos de tatuajes. ¿Ustedes han visto eso? Pues esos tatuajes llevan un mensaje subliminal. Eso no es ahí por moda, simplemente por la moda, ay, me voy a hacer eso. Eso lleva un mensaje subliminal donde el demonio está trabajando, el diablo trabaja detrás de todas esas cosas, porque todo eso son las fuerzas ocultas, oscuras, el lado oscuro, el lado negativo de lo malo. Entonces la gente se pone a hacerse esos tatuajes y no sabe que se está atando y poniéndose una atadura impidiendo que Dios le bendiga, lo bendiga o la bendiga y le está impidiendo esa bendición. Y esa atadura, eso se le convirtió en atadura. Quítese eso y verá cómo Dios le libertará. Entonces la gente no comprende, le parecen que son juegos, que son cosas tontas, que, ay no, es que me gustó aquí por el color, me gustó, no. Eso se le convierte en un impedimento para que reciba bendición de Dios. Si las personas vienen a la iglesia en esas condiciones, pues no va a haber una completa bendición. Pero si la persona vive en su mundo, allá afuera, pues allá pues no hay problema. Pero en la iglesia debemos ser sabios.
cuidadosos, leer la Biblia, investigar, cuidado con los agüeros, con esas supersticiones. No le den crédito a eso. No pongan el corazón en estas cosas, porque si usted le da crédito, le pone el corazón, que a los números, que a los colores, ¿qué más es? Hay muchas cosas. Entonces, la bendición se aparta y usted está cargando su impedimento para todas partes. Y la bendición que Dios le debe dar no le llega. Entonces hay que libertarnos de todo eso. Y ustedes siempre que tengan dudas, escriban y que le preguntan aquí al hermano. Y el hermano de pronto me pregunta también a mí, a ver si estamos de acuerdo con la respuesta. Y así vamos enseñando a la gente para que la gente viva una vida correcta, una vida recta en el Señor. Una vida sin ignorancias, sin impedimentos, una vida en que nosotros ya entendemos el camino del Señor y sabemos para dónde vamos. Bueno, muy interesante la pregunta de la hermana. Seguimos. Hermana, ¿y las varitas de incienso también son malas? Esos palitos, sí, también todo eso traen mensajes porque todo eso se lo inventan. Los olores, el humo, los olores y todas esas cosas, eso todo tiene por detrás un mensaje subliminal. Entonces, ¿para qué eso sirve? Para fastidiar, digo yo, porque hay gente alérgica a todos esos olores como yo. Entonces nosotros entre más evitemos todas esas tonterías que el mundo se inventa y quiere el diablo enredar a los hijos de Dios con todas esas cosas, pues no, seamos sabios, entendidos, maduros en la manera de pensar y actuar. Y agrademos a Dios. Bueno, y el que ya tenga tatuajes, mándeselo quitar. Dicen que duele, pero eso sí, como cuando se lo puso no le dolía. Bueno. Mandárselo quitar, entonces, y no hay dinero. Señor, dame dinero para quitarme este tatuaje. Y seguro que Dios le da. Pregunta, muy interesante la pregunta, me gusta porque esas preguntas son las que edifican. Sí, hermana. Hermana, buenas noches. Dios la continúe bendiciendo. Hermana, en algún tiempo, por 2 tiempos, me tocó que me dieran profecía y lo más sorprendente es que yo vi la persona, pero la voz no era la de ella, Sí. era cambiada totalmente. Una era una mujer y hablaba como un niño y la otra era un hombre y hablaba como como una jovencita. Uh-huh. Y entonces, hermana, la pregunta mía es, ¿por qué eso es un hechizo? ¿La tomó el diablo o porque el Señor lo permitió? Yo me apoyé en esta pregunta en Juan 13:27 que dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Y entonces yo dije, yo cuando tenga a la hermana presente, yo la tenía aquí hace rato esa pregunta. Bueno, no, en esos casos no podemos, digamos, como juzgar directamente, pero sí ser muy cuidadosos, ¿no? Ser muy cuidadosos y si a alguno de ustedes alguien le va a dar una profecía, usted nota que cambia de voz, que como dice la hermana, era una mujer y hablaba como un niño, ¿no? Entonces usted le pregunta a la persona que le acaba de profetizar y le pregunta por qué le cambió su voz, ¿por qué? ¿Qué sintió usted? ¿O será que usted le está fallando al Señor en algo? Quizá usted no esté perfectamente bien. Así que analice su situación porque hay que hacer las cosas mejor para nuestro Dios y entre mejores seamos, mejor para agradar al Señor en todo, ¿no? Y ya para darle también a esa persona que analice, que cuestione, que piense que si están dando mal con Dios va a decir, uy, eso se debe porque yo estoy haciendo mal, estoy pecando, estoy ofendiendo a Dios y mire que el Señor ahora me va a castigar con eso, entonces me voy a apartar. Es un bien que nosotros le hacemos a las personas. Nosotros le enseñamos a la persona no con el ánimo de criticar ni de ofender, sino más bien para que sea cuidadoso en su vida espiritual.
Usted le dice, yo oí que no era su voz, oí una voz gruesa, oí una voz de hombre, oí una voz de niño, no sé, hermana o hermano, no sé si es que usted de pronto tiene que ponerse, reflexionar y ponerse más al día con el Señor para que Dios lo proteja, para que el diablo no venga a engañar. Eso es lo que hay que decirle a la persona, pero con educación y que nadie sepa, ¿no? Porque eso no vamos a convertir eso en chismes, en habladuría de bla, 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 todos y todo el mundo se enteró. Entonces eso no agrada tampoco, sino ayudar y aconsejar a una persona sabiamente y con madurez. Preguntas, pregunta. Buenas noches, hermana. Estoy bien contenta con esta sorpresa que nos ha dado el Señor. Tengo una preguntita porque el Señor me ha dicho que cuando tenga dudas, le pregunte a su sierva amada. Eh, ¿Puedo leer, hermana? Sí, hermana, sí. Dice aquí en Deuteronomio 13, no, Deuteronomio 6:13, perdón. Sí. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Hermana, nosotros nos Aquí enseñan le que estaba no. hablando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en ese tiempo, ellos sí podían jurar, porque por la ley de Moisés ellos podían jurar, pero cuando ellos hicieran un juramento tenía que ser verdadero, certero, no jurar en falso. Por ejemplo, lo llaman de testigos, lo llaman de testigos, de falsos testigos para un juicio donde van a enjuiciar a una persona. Entonces el juez le va a preguntar, ¿usted vio que este señor le dio muerte a fulano el bueno? Y él dice, sí. ¿Usted jura por Dios? Sí, yo juro por Dios que yo vi que este señor le dio muerte a este, ¿no? Y era mentira porque eran contratados falsos testigos. Eso es lo que se llaman pues jurar en falso. Y en ese tiempo pues la gente hacía eso, desagradaban a Dios y además eran injustos porque mucha gente fue condenada a muerte siendo inocente solo por tener falsos testigos que fueron y juraron falsamente. En esa época el pueblo de Israel lo podía hacer. Ahora en nuestra época, que es la época del Señor Jesucristo, que estamos en el Evangelio, el Señor Jesucristo dijo que ya no había que jurar. Él dijo, no vayan a jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el templo, no juren, sino que su respuesta de ustedes deben ser sí o no. Es decir, la verdad. Digan la verdad. O sí o el no, pero ya no hay que jurar. El Señor nos enseñó, por eso hoy en día no juramos. Sí. ¿Sí me hice entender, Sí, hermana? hermana, Bueno, bien, gracias. sí, Hermana, tengo una pregunta sí, personal. sí. Si cuando las personas mueren y nosotros pues nunca más podemos verlas ni ellos venir aquí a la tierra, ¿cómo fue que yo tuve el Señor me dio una revelación a través de un sueño con mi esposo? A él no le gustaba que yo durmiera desarropada en los brazos. Entonces él entró, subió a la cama. Digamos, su esposo murió. Sí, hace Y, muchos y años entonces atrás. usted vivió esa experiencia. Sí, eso yo lo veo como una revelación, ¿sí? Que yo vi a mi esposo, pero jovencito y muy hermoso y con una vestidura como un azulito color cielo, muy pulcro. Subió a la cama y me aló la sábana y me cubrió los brazos y me pasó la mano así por la frente, pero fue como un Un algodón. consuelo que Dios le dio. Fue como un algodón que me pasó así por la frente. Pues Dios la consoló, hermana, Dios la consoló porque el Señor también consuela a las personas cuando pierden a su ser querido. Entonces la gente está triste y en el medio de la tristeza el Señor viene y los consuela. Y el Señor hace eso que le da el sueño, le da esa sensación como la visión, porque eso es como una visión que ella tuvo. Entonces Dios la consoló de esa manera, hermana. Eso se da también. Solo que nosotros no vamos a decirle al Señor, ay Señor, que aparezca mi tío, mi abuelita, mi tía, no sé qué, para que venga y me consuele. No, es lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera manifestarse con nosotros. No le vamos a pedir qué es lo que queremos porque seríamos necios o faltos de sabiduría para eso. La última pregunta. La última, la hermana ya, y nos despedimos. Sí, hermana.
Buenas noches, hermana María Luisa. Estoy aquí porque el Señor, por medio de la profecía, me dijo de que yo le haría una pregunta a usted, que por medio de esa pregunta yo sería libertada. Antes que el Señor me dijera a mí de eso, por medio de la profecía, yo me preguntaba mucho de un versículo que yo lo leía muchas veces, pero no podía poder tener el significado, la comprensión de eso. Cuando el Señor me dio a mí o sea, me dijo de que le hiciera la pregunta a usted, señora, hermana María Luisa, en ese momento que usted vino, no pude hacerle la pregunta porque pues habían muchas personas que también estaban haciendo la pregunta, entonces no se dio la oportunidad. Entonces, la oportunidad es hoy para hacerle la pregunta. Eh, también estoy acá porque desde muy pequeña yo he sufrido mucho para aprender. Yo no sé cómo yo me gradué en mi bachillerato. Yo soy de Colombia. Yo hice allá mi bachillerato, llegué aquí a high school. Y, o sea, hice mi bachillerato y aquí hice high school y me gradué también del college, pero yo no sé cómo yo me gradué en todo eso, porque en sí se fueron lanzando las cosas, los mismos profesores me ayudaban, pero mi entendimiento no funcionaba, o sea, mi mente, yo podía pasar horas leyendo algo, leyendo y no podía razonar, entonces el Señor me ha dicho que me va a sanar de esas cosas y me va a libertar. Entonces, la pregunta Bueno, es esta sí. para todos. Salmos 86, Ujú. versículo 16. Si me permite, hermana. En el Salmo Sí, 86. señora. Salmos 86, versículo 16. Dice, Sí, hermano, puede leer. mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu hijo. No, da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien y vean los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Mi pregunta es esta. Cuando dice, da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva, yo lo leo y no entiendo eso y quisiera, por favor, que usted me pudiera a quién se refiere eso, quién es el siervo y quién es la sierva. Aquí, da tu poder a tu siervo. Supuestamente el salmista estaba hablando de él, pero no era tanto de él. El salmista, que era David, cuando estaba orando, aparentemente él le decía a Dios, Señor, yo soy tu siervo, ¿no? Yo soy el rey David, soy tu siervo. Pero lo que él no se daba cuenta era que no era David el que hablaba, sino era el Espíritu Santo, hablando por la boca de David. Entonces, cuando le dice, da tu poder a tu siervo, no era a David, sino al Señor Jesucristo. Y cuando dice, y guarda al hijo de tu sierva, la sierva del Señor es la iglesia. La iglesia. Recuerden que el Señor Jesucristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces, el Señor Jesús es el siervo y el hijo de la sierva, pues la iglesia. Entonces ahí estaba pidiendo bendición, el mismo Espíritu Santo pidiendo bendición para el Señor cuando estuviera en la tierra trabajando como ser humano y al mismo tiempo para la iglesia. Y el rey David convencido que él estaba orando y pidiendo de él, para él. Y él no se daba cuenta que el Espíritu Santo lo tomaba para hablar otras cosas. Y él pensando y confiando en una cosa y el Espíritu Santo hablando otra. Es eso. Entonces, porque el rey David, pues él era profeta y él todos esos cánticos que era el Espíritu que lo tomaba para cantar todos esos cánticos
Y los salmos realmente es la vida de todo lo que el Señor Jesucristo vivió. Todo eso. Entonces, por eso estos salmos es algo maravilloso para nuestra vida espiritual, porque aprendemos a orar, aprendemos a alabar a Dios, aprendemos a retomar todo para pedirle a nuestro Dios que esté con nosotros así como estuvo con el Señor, que Él nos ayude y nos bendiga también. Por ejemplo, como el Salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso ahí lo decía el Señor Jesucristo. Lo dijo primero David y pensaba que era él que le estaba orando a Dios, que Jehová es mi pastor, nada me faltará. David pensó que era él. David no se dio cuenta que el Espíritu Santo era el que estaba hablando por él y era el Señor Jesús. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero nosotros los seres que seguimos al Señor, pues le decimos también, le decimos, Señor, yo también te digo a ti, tú eres mi pastor, nada me faltará. Entonces, si ve cómo todo eso lo retomamos para todos nosotros y le pedimos al Señor que eso se reviva, como se revivió en esos personajes, en nosotros también. De esa forma tomamos los salmos también. Eso es orar con sabiduría, alabar con sabiduría y pedirle a Dios con sabiduría. Por aquí, ¿ya terminó su pregunta, hermana? Sí. Buenas noches, hermana María Luisa. Dios la bendiga. Estoy feliz porque esta es una promesa de Dios. Él dijo que usted iba a estar aquí y que en el momento que usted orara, muchos serían libertados de brujerías y hechicerías que llevaban años y no los dejaban prosperar espiritualmente en esta locación de Margate. La honra y la gloria sea para Dios porque esa palabra hoy se está cumpliendo. La pregunta era que ahora el diablo, después de la pandemia, yo siento como ha salido de frente, descaradamente. Ya no le importa mostrarse al mundo, no le importa hacer los ritos satánicos en medio de conciertos, en la televisión. Entonces yo recordando esa revelación que hubo en la isla Mauricio, cuando dijo que el Leviatán estaba en el mar Índico, y yo decía, en los Salmos está acerca de ese Leviatán, de ese monstruo marino. Entonces me acordé de una película que vi cuando era niña, que era La Sirenita, y yo decía, pero ella era un monstruo marino, y mi hijo me dijo, en la China adoran el pulpo como un dios, y ella era un pulpo en esa película. Y ella compraba el alma de la sirenita para darle piernas y la hacía firmar un contrato. Y la canción decía, pobre, en inglés, en español dice, pobre almas desafortunadas. Mira todas las almas que yo les he dado cosas y ya la gente ya había perdido el alma y todas estaban en botellitas porque ya les había hecho firmar contratos por cosas materiales y se les había robado el alma. Entonces yo dije, pero si esa película yo la vi cuando era una niña y el diablo está haciendo eso a los niños, todos ellos ven eso. Entonces yo le dije a mi hija, esas películas que ahora sacan, cuidado con lo que usted ve, porque ahora hay una película que se llama Witch o Wizard, o no me acuerdo ya el nombre, y son puras brujas que son que buenas, pero entonces en la película están haciendo ritos satánicos y entonces yo le decía, por favor no vea esas cosas, no me gusta, pero yo no puedo explicarle eso. Ella me decía, si usted le pregunta a la hermana María Elisa, ella dice que sí, yo hago caso, pero de usted no le va a A escuchar. los niños a veces No, ella es basta. una joven, ella es una Bueno, joven. pero a veces a los niños cuando preguntan eso, se les dice, eso es del diablo. Y ya, ellos con eso entienden. Pero como es una joven. Y entonces los niños a veces por curiosidad ven eso, pero dicen, eso es del diablo. Entonces al niño eso se le queda. Entonces, eso es del diablo. Eso no le agrada a Dios. Pero bueno, usted tiene que orar y pedirle a Dios que le quite esa curiosidad, porque eso es pura curiosidad que les da para ver todas esas cosas. Pero a los niños pues se les va enseñando, ellos también van a ver el ejemplo de los padres, el ejemplo de los adultos, del que viene a la iglesia, y eso les va ayudando poco a poco también.
Entonces nosotros no debemos angustiarnos tanto porque es que nosotros, este mundo que nosotros nos rodea es un mundo de pecado, de maldad, de todo, y nosotros pues tenemos que habitar y como convivir con esa gente también, en cierta manera, pero nosotros no estamos participando, nosotros estamos en otro pensamiento, nuestro Dios, agradar al Señor. No interesa que me vendieron una fruta y que entonces le habían rezado a la fruta. Bueno, yo como no sé, pues yo me como la fruta y ya. Entonces Dios me va a guardar y Dios sabe que yo ignoraba que le estaban haciendo rezos a esas frutas para venderlas. Entonces todas esas cosas pasan en este mundo en que estamos, que el mal es el que está reinando, porque es que el diablo es el que está gobernando prácticamente a la gente, el mundo, y el diablo está pues ganándose todos los adeptos. Pero nosotros también luchando con el poder de Dios que Dios nos da, luchando también para ganar almas para el reino de los cielos. Entonces estamos en la batalla continua todos los días, todo el tiempo peleando y en una batalla para ganar almas para el reino de los cielos. Es eso, hermana, sí. Y si ellos ven eso, no se les mete en Espíritu Santo. No, porque ellos son conscientes, ellos aceptan que mamá y papá les está enseñando que eso es del diablo, que no pongan el corazón y que eso son puras mentiras y que la gente se inventa eso para ganar dinero y que eso es del diablo, que entonces uno no debe ponerle tanta atención y cuidado a eso. Entonces ellos entienden, los niños, ellos a veces entienden más que el adulto. Sí. Entonces, bueno, y ahí la fidelidad de nosotros los adultos hace que los niños y la juventud sigan nuestros pasos. Eso es lo importante, que Dios nos ayude, y yo sé que Dios nos va a ayudar si ponemos nuestro corazón en el Señor. Si Dios está primero, pues el Señor nos ayudará. Así que vamos a estar orando para despedirnos. Y le vamos a dar gracias al Señor. Bendito Dios Todopoderoso, gracias Señor, porque esta noche hemos tenido, Señor, unos momentos de felicidad, momentos de alegría, meditando en tu palabra, aprendiendo de ti, hablando de ti, que es lo más hermoso. Nuestra alma se regocija, nuestro espíritu se regocija en hablando de tu palabra, leyendo, meditando, analizando. Permite, Señor, que tu palabra, tu doctrina, penetre en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y que nosotros seamos muy inteligentes, comprendamos y podamos luchar contra el enemigo para que el enemigo no venga a vencernos y nosotros podamos seguir este camino que tú nos has trazado, seguir por el camino de la perfección y agradarte a ti y alabar tu nombre y glorificarte. Te pido, Señor, que bendigas a todos los hermanos aquí en Margay, las hermanas, que tú libertes y que quites brujerías, quita hechicerías, maldiciones y quita y liberta, Señor, a muchas hermanas y hermanos que están atados por espíritus inmundos. Liberta, Señor, ten misericordia, Señor, y ayuda a cada uno, bendito Dios. Gracias, Señor, también extiende tu mano sanadora por los que están enfermos, por los que tienen enfermedades incurables y cualquier enfermedad, cualquier dolor, sé tú sanando y quitando todas estas cosas que atormentan. Y te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. La honra y la gloria para ti desde ahora y para siempre. Amén. Bendito el Señor. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí.
Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Gloria a mi Señor. Gracias, Padre Santo. La honra y la gloria para nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. Muchas gracias y Dios les bendiga. Dios les bendiga y hasta pronto. Y me encanta que aquí tienen buenas preguntas. Gracias, Dios les bendiga.